A ver. Ok, ¿se me ve? Muy bien, vamos a empezar, ¿sí? Hoy día vamos a conversar acerca de los conceptos del derecho, las concepciones del derecho. Básicamente, de lo que vamos a hablar es de aquellas concepciones que tratan de explicar cuál es la naturaleza del derecho, o sea, qué es el derecho y cuál es su naturaleza. ¿Ya? De eso vamos a conversar. Eh, la naturaleza es, perdón, el derecho es una realidad y esa realidad puede ser vista a través de distintas ópticas. Esto es más o menos algo así como cambiar de lentes. Si yo me cambio los lentes y me pongo lentes de color rojo, ¿de qué forma o de qué color veré la realidad? Ayúdame, por favor. ¿De qué color voy a ver la realidad si me pongo lentes rojos? Hola, ¿me escuchan? Rojos, profesor, de acuerdo al ¿De prisma del qué lente. rojo? Y si ahora cambiamos de repente a amarillo, Todo será de ya, acuerdo al color del prisma del lente con el que se vea, ¿verdad, doctor? muy bien, gracias Jorge. En pocas palabras, es así. Y esto es un poco lo que vamos a revisar, ¿no es cierto? La realidad es la que está, es el derecho está, la realidad está, pero de acuerdo a eso nosotros vamos a ver que existen distintas ópticas o distintas formas de ver el derecho y decir qué es el derecho, cuál es su naturaleza y cómo es que se crea el derecho. ¿Ya? Y esto nos va a llevar a los conceptos o las de repente el término más apropiado sería, más que solo conceptos, las concepciones acerca de la naturaleza del derecho, ¿ya? Las concepciones. Y aquí de repente diferenciémoslo del concepto definición. ¿Ya? Cuando estamos hablando del concepto de definición, básicamente estamos hablando de delimitar un tema, ¿no? Eso es definir, en pocas palabras, delimitar un tema, que no es lo mismo que el término concepto concepción, que es una idea mucho más amplia que comprende qué es el derecho, cuál es la naturaleza del derecho y cómo es que el derecho se produce. Entonces vamos a empezar revisando dos de las concepciones más extendidas. Si ustedes han revisado eh, la actividad del foro formativo, deben de repente algunos de ustedes haber revisado un poquito acerca de esto. Vamos a empezar hablando de estas dos concepciones que son las dos concepciones más extendidas que existen y que tratan de explicar justamente cuál es la naturaleza del derecho. Entonces, por eso quiero que me ayuden con esta pregunta. Mi pregunta dice lo siguiente: si los derechos que ejerce el hombre, o sea, que lo ejerce cualquiera, necesariamente deben estar contenidos en una norma jurídica. Es necesario que para poder ejercer un derecho o para reclamar un derecho, necesariamente este derecho debe estar reconocido en una norma jurídica para poder hacer uso de ese derecho. No, profesora, existen normas consuetudinarias que no se encuentran plasmadas en un documento y también hay leyes implícitas, ¿verdad? Buen ejemplo, Jorge. La costumbre no está escrita en una norma, pero finalmente es una fuente de derecho. No está escrito efectivamente como norma jurídica, pero es una fuente del derecho. Ok. ¿Qué otra forma más puede haber? A un favor, pueden, ya nadie está pidiendo, de repente tienen el link del grupo de WhatsApp. Por favor, alguien lo puede compartir a través del chat. Otro ejemplo, Jorge está muy bien. Otro ejemplo de repente de cuando nosotros eh, ejercemos un derecho, pero no existe norma escrita. ¿Algún otro ejemplo? A ver, ¿ustedes han leído el artículo 3 de la Constitución? ¿Quién me ayuda a leer el artículo 3 de la Constitución? Un voluntario, por favor. Artículo 3 de la Constitución. ¿Qué me dice el artículo 3 de la Constitución?
Alexandra, ¿me ayudas? Artículo 3 de la Constitución. ¿Qué dice? Derechos Hola. constitucionales, doctor. Artículo 3 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 3? Si alguien lo encuentra, me avisa, por favor. ¿Alguien, por favor, me ayuda? Artículo 3 de la Constitución. No, el de 3 no dice eso. Protección a futuro de nuevos derechos. A ver, el artículo 3, ¿ya? 3. Artículo 3 de la Constitución. El artículo 3 no me dice eso. ¿Qué me ha puesto? Maritza. El artículo 3 no me dice eso. Estoy equivocado. A ver, para ganar un poco de tiempo. El artículo 3 de la Constitución me dice básicamente, recuerden que el artículo 1 dice cuál es el fin de la sociedad y el Estado. El artículo 2 es donde aparecen los derechos fundamentales. Richard, te escucho. Doctor, quería hacer lectura precisamente del artículo. Me parece que gracias. toca el tema de lo que usted está, del tema que vamos a tratar, ¿no? Dice, artículo 13. La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Gracias, Richard. Entonces, ¿qué me dice la Constitución? Si ustedes revisan el artículo 2, en el artículo 2 van a encontrar ustedes un listado de derechos fundamentales, ¿ya? En el artículo 2. Pero luego el artículo 3 me dice, ojo, estos que están aquí listados, dice, no son, en pocas palabras, ya, no son los únicos, dice. Hay otros más que no están aquí, pero que también pueden ser considerados parte de los derechos fundamentales de las personas. Uno de ellos de repente es el derecho a la verdad, por ejemplo, que no está regulado en la Constitución, pero que es un derecho, que ya el tribunal incluso lo ha reconocido. ¿Ya? No está escrito, pero finalmente es un derecho. El derecho a la verdad te plantea la idea de que esto viene un poco de España y de Chile, donde se produjeron dictaduras y en esas dictaduras obviamente se produjo la desaparición de algunas personas, tanto en España como en Chile, y entonces se empezó a hablar de, ok, si queremos avanzar, vamos a pasar la página. ¿No es cierto? La famosa idea de la reconciliación. Y entonces dijeron, vamos a pasar la página. Eso mismo luego llega también al Perú. Pasemos la página y ya dejemos de seguir con el problema de estar con la venganza, el estar pensando en que hubieron muertos y heridos, pasemos la página, decían. Y entonces, el Estado tuvo esa misma intención, la intención de no seguir con eso, entonces dar un paso adelante y continuar con el avance de la sociedad. Pero como hubieron desapariciones, entonces los familiares de esas personas desaparecidas decían, ok, está bien que el Estado haya tenido la oportunidad y la decisión de dar un paso adelante, pasar la vuelta a la hoja. Sin embargo, el hecho de que se esté planteando una reconciliación no implica que yo pierda la esperanza de saber qué es lo que pasó con mi familiar desaparecido.
Yo necesito saber eso. Una cosa es que el Estado, como institución, haya pensado en de repente olvidar lo que ha pasado, pero yo no puedo olvidar un familiar que se ha perdido. O sea, yo no puedo decir, ok, el Estado dijo que no, entonces yo ya simplemente digo, ya no me interesa más la vida o qué fue de los restos de mi familiar. Entonces, bajo esta idea dijeron, ok, una cosa es que el Estado diga que hay una reconciliación para la sociedad, pero no debemos olvidar que es derecho de una persona familiar saber la verdad de dónde fue a parar finalmente los retos de su familiar. Entonces, bajo esta premisa aparece justamente la idea de el derecho a la verdad, la idea de que yo tengo derecho a saber cuál es la verdad de lo que ha ocurrido respecto de las desapariciones de los familiares. Por ahí sale justamente el derecho a la verdad, que en el sistema peruano también se recoge bajo casi la misma premisa, solo que en este caso basados en el terrorismo, ¿no? Que también hubieron algunas desapariciones, y bajo esta misma idea también es que se reconoció el derecho que tenían los familiares de saber cuál había sido el destino de los restos de sus familiares. Y eso no está recogido en una norma jurídica, escrito, ni nada por el estilo. Entonces, está la costumbre, está esto que está contemplado en el artículo 3, que me dice, este listado que está en el artículo 2 no son los únicos, dice, hay otros también que igual pueden ser considerados. ¿Vale? Entonces, quiere decir que es posible que en algunos casos existan derechos que no estén recogidos en una norma jurídica. Y aquí es justamente donde está esta discusión entre el justnaturalismo y el justpositivismo, o el derecho positivo y el derecho natural, como lo quieran llamar. Justnaturalismo, o derecho positivo, o justnaturalismo, o derecho natural, como lo prefieran, ¿vale? Estas dos concepciones justamente discuten esto respecto de si el derecho surge a partir de que se crea una norma jurídica, o si los derechos existen sin necesidad de una norma. ¿Ustedes qué dicen? ¿Existen derechos sin que la norma los tenga establecidos de manera escrita? Silvia o Janet, ¿me ayudan? ¿Ustedes creen que haya derechos que no necesitan ser escritos? ¿O necesariamente los derechos tienen que estar escritos para que pueda ejercerlos? Ahí está la discusión. Quienes tratan de responder un poco eso es justamente el justnaturalismo. Profesor, buenas noches. Gina, Janet, te escucho. Según la pregunta, bueno, a mi criterio, claro que sí debe estar escrito los derechos, porque si no, no se van a respetar pues algún derecho que una persona pueda tener o no. Entonces, tú, Janet, consideras de que debería ser, siempre los derechos deben estar escritos, porque si no, no se podría hacer cumplir los derechos y obviamente eso generaría indefensión de repente. Sí. Ok. Sí. Jorge, creo que levanta la mano. Gracias, Jorge. Sí, profesor, yo creo que, a ver, en principio, las leyes y los derechos van de acuerdo a la percepción de la sociedad del momento en el que se dan, ¿no? Entonces, si bien estar escritos hacen de él un reconocimiento formal, por así decirlo, sin embargo, perfectamente en la sociedad aún podemos reconocer derechos que posiblemente no estén escritos, ¿no? Por ejemplo, en la misma familia, la familia, cada uno de nosotros en nuestra familia gozamos de derechos implícitos como familia, pero que no están tal vez normados como sociedad, pienso yo. De repente lo que te estás haciendo referencia, Jorge, es que existen reglas dentro de la familia que no necesariamente van a ser derecho también, ¿no? Y por ahí vamos un poquito en la discusión en realidad. A ver, vamos a ver un poco lo que podemos entender de repente desde sus orígenes, desde sus inicios,
Por ejemplo, aquí tengo otra frase que dice, existe una justicia cuyo sentimiento es común a los hombres, aunque no formen parte de la misma comunidad o contrato. La pregunta es, ¿habrá una noción de justicia que es para todos válida, de repente? Todos tenemos una noción de justicia, a pesar de que no seamos del mismo país, a pesar de que no tengamos la misma formación. ¿Eso es posible? ¿Qué dicen? Hay una concepción de justicia que es universal. Puede ser, ¿no es cierto? Hay una concepción de justicia que es universal. Entonces, y si es universal, recuerden que cada país tiene su propio sistema normativo. Entonces, si cada país tiene su propio sistema normativo y existe una noción universal de lo que es justicia, o de lo que es el bien, o lo que es bueno, entonces resulta que hay también un derecho que no está escrito. Entonces, ustedes conocen el caso de Antígona, la historia de Antígona. Antígona, por ejemplo, tenía el conflicto este de si obedecía lo que decía el rey, o si obedecía el mandato que decía que los muertos tenían que enterrarse. Ese era su dilema. Y Antígona dice, no está en decisión de los hombres, en pocas palabras, no está en decisión de los hombres decidir lo que los dioses deciden. En este caso es sobre la muerte. Eso ya no le corresponde al hombre. Y en la muerte y el destino de quien muere no le corresponde al hombre. De repente al hombre, a los que están en vida y a la sociedad, le compete, pero no le compete al hombre interferir en esos temas. La primera versión del justnaturalismo son justamente una concepción que sale de los filósofos griegos, que empiezan a hablar de que existen conceptos universales, como el concepto de justicia, que es un concepto que no necesariamente tiene que estar escrito para poder existir. Luego por ahí me decía, si lo encuentro, Gina, por ejemplo, hablaba del derecho a la vida. En el caso del derecho a la vida, yo necesito una norma que me diga que tengo derecho a la vida, y si no existe esa norma, ¿no podré tener derecho a la vida? Eso, por ejemplo, me dice que es posible que existan derechos que no necesitan estar escritos. Y el conflicto está en eso, ¿no? El justnaturalismo es una concepción que viene de larga data y plantea justamente eso. En sus primeras versiones hay una conexión entre lo que es el derecho y la moral. En este caso, la religión es más, existe una conexión indisoluble, no se separan. Y la primera versión del justnaturalismo establece que hay una conexión entre los dos. Sí, Ana, te escucho. Janet, te escucho, dime. O Wilber. Profesor, ¿cómo dijo la última pregunta? Dijo que, o sea, ya las personas tienen, si no tuvieran derecho a la vida, no, o sea, como que... ¿Cómo es tu pregunta? Lo que decía es que, hablaba justo de lo que decía Gina. Gina mencionaba que un derecho que no necesariamente debe estar escrito era el derecho a la vida, decía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no está escrito, o sea, no hay la norma escrita que me diga que tengo derecho a la vida, quiere decir que no tengo derecho a la vida. Si no está escrito, a eso iba mi pregunta. Creo que, Para poder tener derecho a la vida, necesito que esté escrito. Bueno, en este caso, no, pues, porque se supone que no sé, no se puede. ¿Por qué tenemos derecho a la vida? Porque eso es natural, ¿no es cierto? Claro, es algo innato, pues, ¿no? Como que ya, pues. Correcto. Y eso justamente es lo que plantea el justnaturalismo o el derecho natural. La idea de lo natural. Yo no puedo regular sobre aquello que es natural. Aquello que es independientemente de si lo declara o no el hombre, como el derecho a la vida. Alguien te puede decir, no sé, que no tenemos derecho a pensar de repente, o que no tenemos derecho a respirar,
O a partir de que nos dicen que tenemos derecho a respirar, recién respiramos. No, nosotros respiramos porque es natural respirar. Nosotros pensamos porque es natural pensar. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que plantea en esencia en sus primeras versiones el naturalismo, ¿no? Que existe una naturaleza sobre la cual el hombre no va a poder determinar su existencia, sino que simplemente está dada por la naturaleza. En su primera versión, esta de la naturaleza está un poco conectada con lo que es lo divino, ¿no? Dios, porque no sé, por ejemplo, la justicia es un valor divino y ahí aparece la presencia de Dios de repente, o porque los dioses así lo han establecido. Esas son sus primeras versiones, ¿no? De lo que es el naturalismo. Entonces, ¿de dónde viene el término naturalismo? ¿Qué es? Etimológicamente viene del jus, implica derecho, y natura, que es naturaleza. O por eso se llama también derecho natural. Y se funda en el hecho de que se establece que existe un conjunto de derechos que son universales, como el concepto de justicia, y que el origen de estos derechos no necesariamente tienen su origen en un documento en la que el hombre ha escrito que esta existencia, sino que existen por la propia naturaleza del ser humano, o sea, se basan y se fundamentan en la naturaleza del ser humano. Entonces, bajo esta premisa, lo que sea del hombre no necesita ser regulado. Es cierto, puede ser regulado, pero es independientemente de si se regula o no a través de una forma escrita. Entonces, me dice, no siempre los derechos tienen que estar escritos, hay derechos que no están necesariamente escritos. Entonces, algo que debemos de repente diferenciar, lo que plantea el naturalismo o el derecho natural, no es que no es necesario una norma escrita, una norma jurídica que esté escrita, ¿ya? No establece eso, sino que tiene que ver respecto del origen de esa norma. Ya no niega, es más, el naturalismo es una concepción que es dual. ¿Qué quiere decir? Que es una concepción que establece que existen derechos naturales, que existen independientemente de la regulación o no del hombre. Sin embargo, acepta que esos derechos puedan ser positivizados. ¿Qué quiere decir? Que sean escritos. Como en este caso, si nos podemos analizar la Constitución, por ejemplo. Muchos de los derechos naturales o derechos fundamentales son justamente concepción que se origina en el naturalismo, pero que están recogidos en la Constitución. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Plantea el hecho de que existe un derecho natural, que su existencia es independiente de si lo regula o no el hombre. Sin embargo, contempla también la posibilidad de que éste pueda estar escrito, pero sin olvidar que esto está escrito porque existe como fundamento un derecho natural, o la naturaleza del ser humano o del hombre hace que esto sea válido, por lo que podríamos prescindir de la escritura, pero no dice que no sea necesario. ¿Ya? En esta misma idea, entonces, el elemento fundamental que sostiene el naturalismo es básicamente el derecho natural, lo que la naturaleza establece, ¿ya? No lo que Dios establece, porque eso sería una concepción antigua, sino lo que la naturaleza del hombre establece. La naturaleza del hombre, como hemos visto, dice que yo debo respirar, y que por lo tanto ese es un derecho, que yo pienso, y que por lo tanto ese también es un derecho, mi derecho a pensar, que tengo derecho de repente a trasladarme, y entonces aparece el derecho a, a poder moverme, que yo tengo de repente el derecho a mover los brazos libremente, ¿no es cierto? Derecho a poder moverme. Pero también me establece que existen límites. ¿Cuál es el límite de mis derechos? ¿Cuál será el límite de mis derechos? ¿Alguien me diga cuál es el límite de mis derechos? ¿Dónde terminan mis derechos?
Cuando Dice, uno fallece, profesor, buenas noches. hola Verónica, ¿cómo estás? Joan dice, cuando comienza la de la otra persona. Que es un límite, si se dan cuenta, no está regulado completamente, ¿no es cierto? Ustedes han visto que hay una norma que dice, tu derecho termina donde empieza el derecho del otro. Eso suele estar de repente recogido en principios. Wilber, no sé si estás levantando la mano o hace rato se te ha quedado la Sí, mano sí, sí, levantada. sí. Ah, Sí, ya. buenas noches, docente. Justamente eso iba. Pasa que el límite de un derecho, en este caso de una persona en particular, pienso yo que no está establecido, ¿no? En ninguna parte donde te dice, oye, ¿sabe qué? Acá termina tu derecho, no, no está establecido. Pero sin embargo, en este caso el contexto, la normativa que tenemos en este caso en nuestro país, te dice pues no la Constitución, cuáles son tus derechos y cuáles son donde lo máximo que tú puedes llegar. Así como también el Código Penal te indica pues no, qué es lo que tú no puedes cometer. Entonces, pienso que yo no está establecido, no hay una norma donde diga que tienes un límite, pero sin embargo, por conocimiento ya sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Ok, bien. Profesor, Sí, Janet, te escucho. también puede terminar cuando te excedes, pues, por ejemplo, tú sabes que no puedes, de repente, agredir a una persona, no sé, por algo lógico, ¿no? Que tú tienes algo, como digo, algo innato, o como tampoco no puedes asesinar a una persona así por así. Digo, ¿no? Es mi criterio. Y eso justamente es parte de lo que también establece el naturalismo, ¿no es cierto? Eh, Habla acerca de el derecho como es natural, se entiende que es algo que es lógico, que no varía. No varía tu derecho a respirar, no puede variar. Tu derecho a respirar no implica, sabes que hoy día respiras un poquito más, o mañana respiras un poquito menos, o respira de manera regular, o sea, no hay una limitación. Lo lógico es eso, que no existe una regulación. Lo que hace simplemente el hombre es recoger esta idea de lo que es positivo. Gina dice, cuando conoces el límite del respeto, podría ser identificar lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, Gina, el justnaturalismo sí plantea justamente esa relación entre el derecho y la moral, entre lo que es bueno y lo que es malo, mientras que para el positivismo, que vamos a ver un momento, la moral no tiene nada que ver, dice. No tiene nada que ver entre esta concepción moral entre lo bueno y lo malo. No tiene nada que ver, simplemente el derecho está encargado de regular conductas y velar porque las conductas sean las más apropiadas para el beneficio de la sociedad, no con cuestiones de tipo moral, de si es bueno o si es malo. ¿No es cierto? Lo que va a ver simplemente el derecho es si es bueno para todos o no, lo que dice Silvia, el bien común, ¿cierto? No si es bueno o si es malo, si es moralmente correcto o moralmente incorrecto. Pero sí es la concepción que plantea el justnaturalismo. Parte del justnaturalismo tiene que ver un poco con eso, con lo que es bueno o lo que es malo, pero en atención siempre a la naturaleza del ser humano. El positivismo, por su parte, dice que el derecho, ojo, recuerden, el naturalismo decía que el derecho es resultado de la naturaleza del ser humano. ¿Ya? El derecho es resultado de la naturaleza del ser humano, pero puede ser recogido a través de una norma positiva, o sea, una norma escrita, pero es el hecho de que sea recogido por una norma escrita no significa que ese sea el origen de la existencia de ese derecho. Su fundamento siempre es el derecho, o lo natural. Y eso es lo que ocurre en la sociedad. Y en contraposición a esto, el positivismo nos dice que el derecho es una creación del hombre, ¿ya? Es una creación del ser humano. Y lo que quiere hacer en este caso el hombre es empezar a regular conducta. Por lo tanto, el creador del derecho es el hombre, ya sea de manera, no es que de repente, pero el que crea derecho es siempre el hombre. ¿Ya? El que crea el derecho siempre va a ser el hombre. Y va a ser en atención, ojo, a la regulación de las conductas del hombre. Entonces yo les pregunto lo siguiente, ¿los animales tienen derechos?
Joan, a ver, dime un derecho que tengan los animales. ¿Qué derecho tienen? A ver, no sé, de repente tienen derecho a un nombre. Una cosa es que, que nosotros les hayamos, digamos, conseguido eso de colocarles un nombre. Derecho a protección. A ver, te pongo en la siguiente situación. Yo tengo en la ciudad un perro que está con rabia. ¿Qué vamos a hacer en este caso? ¿Tendrá derecho a la vida realmente? El perro tiene rabia. ¿Qué suelen hacer con un perrito que tiene rabia? El perro que tiene rabia lo van a vacunar nada más. Ya está muy avanzado. Su problema es la rabia. ¿Qué suelen hacer? Lo matan. ¿Qué pasa si uno de nosotros tiene cáncer terminal? Bueno, Pero el Estado te dirá, no, ya no tienes vida, hay que matarlo, ya no tiene derecho a seguir viviendo. Eso dice el derecho. Derecho a tratamiento, derecho a ser visto por un doctor, por un médico. Claro, tratando de siempre, Adriana, muy bien, tratando de siempre salvar algo que es para el derecho y para la persona importante, que es su vida. ¿No es cierto? Desde la eutanasia, eso tú lo pides, pero han visto que hay un conflicto ahí también respecto de la eutanasia. Tienes derecho a un tratamiento, sí, pero ¿para qué el tratamiento de salud? Obviamente porque es importante preservar la vida al límite posible, al máximo, pero preservar la vida. Pero en el caso del perrito que tiene rabia, ¿acaso se hace esa misma observación? No, ya está muy avanzado, hay que hacerlo dormir, la fórmula que se suele aplicar. Eh, entonces, primero, el dispositivismo nos habla de que el derecho es una creación exclusiva del ser humano, pero para regular también la conducta del ser humano. Entonces, esta concepción me dice que, que solo está dirigido al hombre y que el derecho solo está pensado en el hombre, no en los animales, no en las plantas, está pensado en el hombre. Tanto así que fíjate lo siguiente. Yo vivo en Arequipa, ¿vale? Creo que les comenté en la clase pasada, yo soy de Arequipa, de la filial de Arequipa. Eh, Normalmente, no sé si ustedes conocen la plaza de Arequipa, hay palomas, ¿no es cierto? Hay bastantes palomas. ¿Qué pasa si yo me siento en una de las banquetas de la plaza de armas y empiezo a dar veneno a las palomas? Ojo, en pleno día, ¿ya? Empiezo a dar veneno a las palomas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ocurre? Yo empiezo a dar veneno a las palomas. Mueren, ok, lo correcto. ¿Y qué va a hacer la sociedad o el derecho en este caso? ¿Me van a denunciar? Ok, por maltrato animal, ya está. Fíjate en esto, ¿eh? Son palomas, plaza de armas. Existe también un mercado famoso que es el mercado San Camilo, ¿ya? Que está cerca de la plaza de armas también. Y es sabido, finalmente, que en esa zona, ese mercado también normalmente suele haber, casi es casi frecuente, que existen ratas, ya en las inmediaciones. ¿Qué pasa si yo empiezo a dar veneno para matar a las ratas? ¿Y por qué no me denuncian?
por maltrato animal. ¿Realmente los animales tienen derechos? No, porque el derecho que ustedes están hablando no es más que la regulación de la conducta de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo le doy veneno a las palomas, lo que hace el derecho simplemente es maltrato animal. Pero ¿a quién está regulando? ¿A las palomas o al hombre? Es la acción del hombre. A los animales, como está concebido el derecho, quiero que lo entiendan también, como está concebido el derecho en la actualidad, está hecho con la concepción de positividad creado por el hombre y para regular las conductas del hombre, no para regular a los animales. Es más, cuando existe una ley de protección a los animales, ustedes dirán, ya, esa es la norma que establece derechos a los animales. No, esa ley de protección establece sanciones para aquellas personas que incurran en estos actos que generen de repente maltrato en los animales. Pero el destinatario final siempre termina siendo el hombre y la conducta que realiza el hombre. Y fíjate que en este caso incluso hay una doble moral. ¿Por qué? Porque si te has dado cuenta, cuando yo mato palomitas, les doy veneno, resulta que me van a denunciar por maltrato animal. Pero si le doy veneno a las ratas, resulta que no, que soy un héroe y no me pasa nada. ¿Acaso la rata no es también un animal? ¿O dejó de ser animal la rata? Siempre está dirigida al hombre, si te das cuenta. ¿Ya? Esa es la idea sobre la que parte el positivismo. Es más, incluso existe una definición que que es el derecho, es un conjunto de normas que busca regular la conducta del hombre. No dice de otros seres vivos más. Excluye en esta definición a los animales. ¿Por qué? Porque no está hecho necesariamente para regular la conducta de los animales, sino para regular la conducta de los hombres. Cuando establece una protección a los animales, lo hace no en atención al animal en sí, sino a lo que puede herir la susceptibilidad del hombre mismo. Por esa razón es que si yo mato palomas, en este caso existe una susceptibilidad distinta en relación a las palomas que en relación a las ratas. La susceptibilidad del hombre hace que le resulte desagradable las ratas por su color, por su forma de actuar. Entonces está bien si envenenamos ratas, pero no está bien que envenenemos palomas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no está hecho para para los animales. Si fuera para los animales, sería sin exclusión. ¿O acaso alguno de nosotros tiene derecho a la vida y el otro no tiene derecho a la vida? Que levante la mano en la clase, ¿quién de ustedes no tiene derecho a la vida y quién solamente tiene derecho a la vida? Todos nosotros tenemos derecho, y eso es universal. No es una distinción entre si soy de color moreno, si soy de ojos azules, si tengo los ojos verdes, cabello oscuro, cabello castaño, cabello rubio. No hay distinción, solo basta que sean seres humanos. En este caso, a partir de esa condición, es que el derecho va a regular las conductas. Por ahora, no estoy diciendo, ojo con esto también, que el derecho finalmente en algún momento no vaya a cambiar y entonces amplíe su concepción acerca de por quién está creado y para quiénes está hecho el derecho. Por ahora, esa es la concepción que podemos establecer sobre el derecho, que es un poco el eje de lo que plantea también el dispositivismo. Entonces, el derecho surge por creación del hombre. El justnaturalismo dice, el derecho existe por la mera naturaleza del ser humano. Y es independiente de que pueda ser creación del hombre o no, porque existe. Pero permite o contempla la posibilidad de que se positivice, que se convierta en una norma escrita. Ahora, yo no dirá, por ejemplo, pero el justnaturalismo habla de que el derecho tiene como finalidad la búsqueda de la justicia. Ok, y es correcto. El derecho tiene como fin, principio y fin, el de lograr la justicia. Entonces la creación del hombre dice no. Sin embargo, una forma de defender o sostener esto de la justicia también, pero por creación del hombre dice, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque el derecho, que es creado por los hombres, muchas veces tiene un procedimiento que es formal. Y ese procedimiento formal
es el que garantiza justamente de que el derecho sea justo. Entonces, si uno revisa, por ejemplo, para que se apruebe una ley en el Congreso, pasa por varios filtros, ¿no? Que es el procedimiento formal. Empezará desde quienes tienen derecho a iniciativa legislativa, bajo qué prerrogativas, y luego, una vez que se presenta la iniciativa legislativa, ojo, lo que se conoce como proyecto de repente, la iniciativa legislativa, se va a presentar al Congreso. El Congreso lo va a tramitar y lo verá de repente a través primero de las comisiones. Las comisiones van a hacer una evaluación, una verificación de que efectivamente cumpla con los requisitos de una norma para que pueda ser revisada, que cumpla con los requisitos de la norma legislativa o los parámetros para que pueda convertirse en norma, establecer de que no sea contrario a lo que dice la Constitución, habrá una discusión, un debate para formular esto, y luego, una vez que sea aprobado, tendrá que pasar al Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso también tiene la potestad de discutir o no respecto del contenido esta propuesta que se está planteando y finalmente, después de una discusión, dirá si lo aprueba o no lo aprueba. La ley me dice que lo tiene que aprobar por mayoría. Una vez que se aprueba por mayoría, ojo, fíjense, ya es el segundo filtro. Primer filtro, o tercer filtro. Primer filtro es quienes tienen la potestad para presentar una iniciativa legislativa, un proyecto de ley. Luego, cuando pasa al Congreso, la comisión que corresponde a la comisión del Congreso, si es un tema no sé de educación, entonces la comisión de educación lo revisará y lo va a aprobar. Una vez que sale de la comisión de educación, pasará al Pleno del Congreso, y en el Pleno del Congreso todos los congresistas también podrán hacer una revisión respecto del contenido y la validez o no de la propuesta legislativa. Y luego, por mayoría, se aprobará. Cuando se aprueba, el presidente del Congreso tiene que remitir la autógrafa de ley al presidente. Y el presidente también tiene la potestad de observar o disponer la publicación de la norma. Ojo, tiene la potestad. Entonces, ¿qué quiere decir? Si dispone de la publicación de la norma, quiere decir que él también ha hecho una verificación de que el contenido de esa ley no es contrario al contenido de la Constitución. Y por eso luego determina justamente o establece la publicación. Ese procedimiento, que es un procedimiento formal, me garantiza de que efectivamente la norma sea justa. Y no bajo el principio de es justo porque es moralmente correcto. ¿Ya? El derecho, el positivismo trata de separarse siempre de la moral. Entonces, es justo no porque sea lo moralmente correcto, sino que es justo, la norma es justa, porque existen principios como la justicia que quieren ser realizados y para poder realizarse existe un procedimiento formal y válido para su implementación. Gina dice, serían las normas que están establecidas en nuestros reglamentos. Si lo que establecen son conductas, sí. Entonces, como decíamos, el positivismo es una corriente que básicamente establece la separación entre lo que es el derecho y la moral. El positivismo no. Los confunde, los va mezclando. Es más, en su versión más dura, el justnaturalismo dice que el derecho depende de la moral. Esa es la versión más dura del justnaturalismo, que el derecho va a depender de la moral de la sociedad. El positivismo sale en respuesta justamente a esta concepción y dice, no, el derecho está íntimamente, está desligado de lo que es la moral. Entonces, si una norma se emite, no es porque es lo que moralmente resulta correcto, sino porque es lo que para la mayoría de los hombres les sirve, que son las conductas que la sociedad quiere regular y que si cumple con debido procedimiento, un procedimiento válido, entonces se entiende que esa norma es justa. Por lo tanto, se separan, derecho y moral deben estar separados. Hay un rechazo entonces a esa idea de la unión entre moral y derecho. ¿Qué características presenta el positivismo? Trata de establecer una explicación de los fenómenos jurídicos
a través del uso de la razón. Si uno revisa la formulación de la norma, normalmente se va a dar cuenta que la norma jurídica tiene una estructura lógica, tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Sin embargo, por ahí podemos decir que en realidad esa conexión, esa relación que existe entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica, simplemente termina siendo una construcción artificial. No hay una relación de causa y efecto. ¿Cuál es la relación entre mato a una persona y la condena tiene que ser, por ejemplo, 20 años? ¿Hay una relación causa-efecto? Con la relación causa-efecto siempre se va a dar y se va a repetir una y otra vez. La relación causa-efecto. Mi mano, encendedor. ¿Qué va a pasar si yo pongo un encendedor con la llama prendida y debajo de mi mano? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué ocurrirá? Me voy a quemar, ¿no es cierto? ¿Por qué me quemo? Por el fuego. Y de repente si lo hago en la noche, ¿qué va a pasar? Ojo, ahora lo hago en la noche, el otro lo hice en el día. ¿Qué va a pasar? Igual una quemadura, nuevamente igual la quemadura. ¿Qué pasa si lo hacen ustedes? ¿Habrá quemadura? ¿Cuál será la causa? La llama encendida, ¿no es cierto? Entonces, esa sí es una relación de causalidad. Si yo tomo un objeto, acá tengo mi celular, por ejemplo, si yo tengo objeto y lo lanzo, ¿cuál será la causa? Yo lo he lanzado y dependiendo de la fuerza que yo le impregne, también podré saber cuál es la distancia que recorre, ¿no? De repente hay una relación causal en la física, de repente, ¿cierto? Yo puedo saber hasta dónde va a llegar viendo cuál es la causa y luego puedo predecir la consecuencia. Pero en el caso de la norma jurídica, no existe una relación. Es más, hoy, ante ese acto que es el de matar a otra persona, podría ser 20. Pero ¿qué pasa si mañana la sociedad dice, no, que sea 30? ¿Habrá cambiado? Sí, la consecuencia jurídica va a cambiar. O de repente que diga, no, ahora son 5. Habrá cambiado. Pero si yo me prendo siempre, la consecuencia o el efecto siempre terminará siendo el mismo. No importa cuántos años pasen, seguirá siendo el mismo. No importa cuántas personas sean, seguirá siendo el mismo resultado. Porque hay una relación de causa y efecto. Pero en la norma no existe esa relación causa-efecto. Por eso es que se construye este fenómeno jurídico de la relación entre un supuesto de hecho y una norma jurídica. Después, otra característica más es que, ya lo hemos dicho, en realidad la norma es justa porque ha seguido un procedimiento ordenado por ley. Por eso es una norma, por eso que una norma es justa. No es justa solo porque moralmente sea una conducta valorada, como si lo plantea de repente el justnaturalismo. También, ya lo dijimos, el positivismo plantea la separación entre el derecho y la moral, y los jueces están obligados a aplicar lo que dice la norma. ¿Ya? Los jueces están obligados a aplicar. Y es por eso que para poder emitir sus resoluciones, de repente, muchas veces tienen que ver qué se estableció. Un juez podría establecer una pena que no está establecida en el Código Penal, una sanción que no está establecida en el Código Penal, ¿podría el juez imponer una sanción? ¿O podría sancionar una conducta que desde la norma escrita no está regulada? No, ¿no es cierto? No va a poder. En este caso, ¿por qué dice? Porque la norma es el parámetro, entonces los jueces lo que tienen que hacer es interpretar, simplemente aplicar las normas. Pero por ahí existe todavía lo que es igual, concepción del justnaturalismo, que es ya la versión más reciente, que es la del neoconstitucionalismo. Dice, ok, los jueces tienen que aplicar la ley, es cierto. Ese es el parámetro.
Sin embargo, en materia penal tiene que estar tipificado. Si no, no puedo establecer una sanción. Muy bien, Alan. Si no está tipificado, no está establecido claramente en una ley, una norma, yo no puedo inventarme una sanción. Si hay una conducta que no está castigada con sanción, yo no puedo sancionar. Ya, eso en materia penal, necesito que esté escrito. Sin embargo, es posible también que en este caso lo que pueda decidir aplicando una sanción podría afectar derechos fundamentales. Y si eso ocurre, los jueces tienen la potestad de no aplicar lo que dice el contenido de la ley. ¿Y por qué? Porque es contrario al contenido de la Constitución. ¿Cómo se llama eso? Ustedes han hecho derecho constitucional ya. ¿Qué tipo de control es? Ya, ¿qué tipo de control de constitucionalidad es? Ya, no se les ayuda un poquito más. Hay dos tipos de control de constitucionalidad puestos. ¿Recuerdan? Ustedes han hecho derecho constitucional, me parece ya. No es el concentrado. El control concentrado es el que realiza el Tribunal Constitucional y lo hace a través de la acción de inconstitucionalidad. Ese es el control concentrado. Pero aquí en este caso estamos hablando de que el juez determine no aplicar la norma porque es contraria a lo que dice la Constitución. Se llama control difuso. Muy bien, Silvia. Es el control difuso. Brian, correcto. Ya, no es el concentrado, es el control difuso. Recuerden eso. Los jueces bajo el control también de constitucionalidad que lo establece la Constitución, dice que puede no aplicar una norma o una sanción, puede ser, si es que de aplicar esto se están vulnerando derechos fundamentales. Si se vulneran derechos fundamentales, entonces el juez está en la potestad de no aplicar una norma. Pero ojo, siempre y cuando lo justifique y lo fundamente, y solo es aplicable para el caso en que se está analizando en el proceso. Lo que no significa que si un juez dice se inaplica esta norma, no implica que sea determinante de su pérdida de validez de esa norma. ¿Ya? No implica la pérdida de validez de esa norma. ¿Qué sí podría constituir una pérdida de validez de la norma? Que sea declarada inconstitucional. Pero si el juez, o estoy hablando juez, determina inaplicar una norma, debe ser simplemente porque es contraria a lo que dice la Constitución, nada más. ¿Vale? Pues las diferencias más esenciales entre el justnaturalismo y el justpositivismo son, decía primero, su origen, ¿no es cierto? El caso del justnaturalismo tiene larga data, viene de los filósofos griegos, Sócrates, Aristóteles, ya nos hablan de lo que es el derecho natural. Se hablan del derecho natural. Obviamente no bajo la concepción de lo que es lo que es el bien y lo que es el mal. También diferenciamos un poquito. Sócrates, por ejemplo, no hablaba, esto del bien y el mal es una concepción que se empieza a desarrollar a partir de la Edad Media, en realidad. Sócrates en algún momento hablaba acerca de lo que le hace bien al hombre y lo que le hace mal al hombre. Y entonces, muchas veces lo que tenía que hacer el derecho simplemente era regular en atención a lo que él era bueno para el hombre y lo que le hacía daño. Y que el hombre también tenía que hacer lo mismo, ¿no? Saber y determinar o regularse o autorregularse respecto de lo que es lo que le hace bien y lo que no le hace bien. Entonces, pese a que puede ser de repente placentero, se imaginan, por ejemplo, no sé, me gusta mucho el chicharrón de chancho, ¿ya? Entonces resulta que como me gusta el chicharrón de chancho, en la mañana mi pan con chicharrón, en el almuerzo mi triple con su chicharrón, en la cena algo con chicharrón, al día siguiente nuevamente mi chicharrón, al mediodía del segundo día también chicharrón, en la cena también chicharrón, 2-3 días. No porque me resulte placentero, se darán cuenta, eso me va a hacer bien, o siempre me va a hacer bien
lo que me resulta placentero. En este caso, comer chicharrón. ¿Qué dicen? ¿Será bueno para mí satisfacer ese gusto? De repente sí, pero si te das cuenta, el exceso es lo que me termina haciendo daño. Y entonces Sócrates dice, ok, lo que es placentero al hombre no necesariamente le es bueno al hombre. Por lo tanto, el hombre debe saber regular, o la sociedad también debe saber regular eso que le es placentero al hombre, pero que no le hace bien. Y debes saber regular, porque si no, terminará haciéndole daño al ser humano o terminará haciéndole daño también a la sociedad. Y eso es lo que ocurre con el caso del chicharrón. Pero Sócrates no hablaba del bien y el mal. Ya no hablaba del bien y el mal, sino de lo que podía ser bueno para el hombre y lo que podía no ser bueno para el hombre, a pesar de que le fuera placentero. Entonces, si bien es cierto, puede ser placentero comer un chicharrón, pero no le hará bien si lo repite constantemente. Entonces aparece esta idea de que la repetición o el exceso termina haciendo daño. Pero eso es lo que sostiene Sócrates, ¿sabes? Que el exceso hace daño. Pero ya en la Edad Media se recoge esta misma idea y dice, no, el exceso es malo. Ya, ojo, cambia. Una cosa es que le hace bien o le hace mal. En la Edad Media dice, no, todo exceso es malo. Todos los excesos son malos. Entonces, y ahí aparece la idea de los pecados. ¿Qué es la gula? ¿Qué es la gula, Maritza o Silvia? ¿Es un pecado? Sí. ¿En qué consiste este pecado? Richard. Doctor, es el exceso de Comer mucho. consumo de alimentos, ¿no? ¿No es cierto? Ese es el exceso de comida. La avaricia. ¿Es un pecado? Sí, es un pecado. Sí. Entonces, si se dan cuenta, en la Edad Media se recoge un poco esas concepciones de Sócrates, pero se le da un cariz más que nada de tipo moral. No es la misma concepción que tenía Sócrates, porque Sócrates no planteaba la idea del bien, el mal o el pecado, porque el pecado también termina siendo una concepción que se termina creando a partir de la Edad Media, la idea del pecado. ¿Y qué es el pecado? Es el exceso, desear mucho, comer mucho, acaparar mucho, la avaricia, la lujuria, desear mucho. Entonces termina sancionando, pero como moralmente incorrecto, por eso se convierte en pecados, esos excesos. Mientras que Sócrates decía, esos excesos te hacen daño. Y si le hacen daño, entonces el hombre debe saber regular su conducta para no caer en esos casos. Pero ya en la Edad Media se contempla como exceso y que tiene que ser sancionado, que moralmente es incorrecto. Luego, el caso del positivismo, fíjense que es a partir de los ilustrados, ¿no es cierto? Estamos hablando del siglo XVIII, más o menos. Rousseau, Montesquieu, son los iniciadores de esta idea del positivismo. Es la primera concepción que trata de explicarme qué es el derecho es la del justnaturalismo. Sócrates y Platón son los primeros que hablan de la naturaleza del hombre. Aunque incluso ellos, por ejemplo, no se cuestionaban la esclavitud. ¿Ya? Ni Sócrates ni Aristóteles cuestionaban la esclavitud. Es más, Sócrates, por ejemplo, y Aristóteles concebían que eso era natural, que era posible que hubieran algunos hombres que sirvieran a otros. Lo consideraba natural. Pero lo que no negaba, por ejemplo, Sócrates es que los esclavos también eran seres humanos. O sea, no les cuestionaba eso. Es más, decía, los esclavos respiran y piensan, decía. Pero nunca cuestionó la idea de su condición, ¿no? Les parecía natural esa condición de esclavitud. Ahora, estas son las dos concepciones, ¿ya? Justnaturalismo y positivismo, pero no son las únicas, ¿ya? No son las únicas que tratan de explicar qué es el derecho. Entonces, las dos primeras son estas. En algún momento termina extendiéndose tanto, termina creciendo tanto el justnaturalismo que empieza a decir, el derecho es una creación de los hombres
Y todo lo que haya sido creado por los hombres, entonces, finalmente es derecho. No existe otra forma más importante que es la que crea el hombre. El derecho es creado por el hombre. Y entonces, eso se extiende. Frente a esta concepción aparece una concepción distinta que cuestiona justamente al positivismo. Pero antes de pasar esto, les pregunto, ¿cuál debe ser el derecho que se aplique en una resolución judicial? ¿Qué derecho aplicamos? ¿El que está escrito? ¿O aplicamos la Constitución? El derecho positivo. Silvia dice, el juez crea derecho. Sí, es correcto, el juez crea derecho. ¿A través de qué, Silvia? ¿A través de qué crea derecho el juez? A través de la jurisprudencia. Muy bien, Silvia. El juez crea derecho también a través de la jurisprudencia. Frente a la concepción, primero, el justnaturalismo. Frente al justnaturalismo aparece una concepción opuesta al justnaturalismo, que es el justpositivismo. Frente al justpositivismo aparece luego el realismo jurídico. ¿Y qué es lo que cuestiona en cierta medida el realismo jurídico? ¿Qué es lo que cuestiona? Ojo, va a cuestionar mucho. El realismo jurídico es una concepción que surge como opuesta a los planteamientos del realismo, del dispositivismo. ¿Ya? Y dice, a ver, en el código, que es el derecho creado por los hombres, en un código, por ejemplo, cualquier corpus normativo que tú desees, un código como ejemplo, dice, está contemplado, es cierto, una hipótesis del legislador, ojo, hay una hipótesis del legislador a la cual el Estado le ha atribuido, por una relación lógico-jurídica nada más, no una relación de causalidad, le ha atribuido una consecuencia jurídica. Ojo con esto. Dice, en este caso, derecho escrito, el Código Civil, dice, se ha establecido el legislador ha establecido una situación hipotética, ¿ya? Una hipótesis de la realidad, y esta situación hipotética, que solo está en la imaginación del legislador, el legislador le ha atribuido una consecuencia jurídica, o sea, una respuesta por parte del Estado frente a esta conducta jurídica del hombre. Recuerden, el derecho, el positivismo habla de la regulación de conductas del hombre. Entonces, el supuesto de hecho lo que va a establecer es cuál es esa conducta, si es una conducta que quiero o si es una conducta que no quiero, pero va a establecer esa relación. Si es una conducta que no quiero, ¿qué es lo que va a hacer como respuesta del derecho? Lo va a... Si es una conducta que no quiere para la sociedad, ¿qué va a hacer el derecho? ¿Cuál va a ser la respuesta del derecho? Lo va a sancionar. Muy bien, Gina. Lo va a sancionar. ¿No es cierto? Ya está. Pero entre este supuesto de hecho y la respuesta que da, que es la consecuencia, no existe una relación de causalidad, recuerda. ¿Ya? Entonces me dice el realismo jurídico. Fíjate, está la hipótesis que plantea el legislador y está una respuesta que viene de derecho. Sin embargo, eso no puede ser el derecho, eso. ¿Por qué? Porque el derecho no es un código que está en un mueble de tu casa. Eso no puede ser el derecho, dice. O el derecho es eso. El derecho es un código que está en un estante de tu casa. ¿Eso será el derecho? No. Entonces, el realismo jurídico dice, eso no es el derecho. Entonces, ¿qué es el derecho? El derecho en realidad tú lo vas a ver cuando se materializa en la realidad. Ahí es donde lo vas a ver. Cuando se materializa. ¿Por qué? Porque si bien yo tengo un parámetro sobre el que voy a establecer que es la norma no necesariamente es entendida y aplicada siempre en el mismo contenido. No es aplicada, ojo, en el mismo contenido, sino que tendrá que atenderse de repente a las circunstancias que se vayan a producir. Por lo tanto, donde realmente es que yo tengo la presencia del derecho, no es en el código, porque esa es una manifestación abstracta nada más, que ha salido de
el imaginario del legislador. Eso es una concepción abstracta. Y eso no puede ser el derecho. El derecho existe, pero en la realidad. ¿Dónde? En la sociedad misma. Porque esas conductas que realiza el hombre son las que finalmente son las que se quiere regular. Para dar un ejemplo, el caso del delivery o de las apuestas online, ¿existía alguna relación sobre las apuestas online que decía cómo tenían que pagar la tributación de repente? ¿Estaba regulado? No. Sobre delivery, la parte de tributación, ¿había regulación cuando empezó esto de la pandemia? Tampoco, ¿cierto? Entonces, si te das cuenta, mucho de lo que el derecho quiere regular son conductas que en la realidad ya se han ido produciendo. Muchas conductas ya se han ido produciendo. Entonces, durante la pandemia se ha hecho delivery a diestra y siniestra, pero ¿cuánto han pagado de impuestos las empresas que se han dedicado a hacer el servicio de delivery? ¿Cuánto se ha recaudado? ¿Cuánto de impuestos ha recaudado el Estado por los deliveries? O TikTokers también, ¿no? Los YouTubers, todo eso. O sea, resultaba que la conducta se estaba realizando en la realidad. ¿Ya? La conducta estaba realizando. Y entonces luego, en atención a eso, surge la necesidad de regular, ¿es cierto?, esa conducta. Pero pensando si es una conducta buena o si es una conducta mala. Esto es de la concepción jus positivista todavía, ¿no es cierto? Pero el realismo jurídico dice, no, al final de cuentas, cuando tú buscas regular esa conducta, que es la que no quieres, simplemente termina siendo una presentación abstracta de lo que podría ser el derecho. Pero el derecho en realidad no puede ser ese código. Entonces, ¿dónde encuentro el derecho? Lo encuentro en la sociedad. Justamente en esas conductas que encuentras en la sociedad. Y dentro de esta concepción, entonces, aparece la idea de que el derecho surge en la sociedad. Para el realismo jurídico, eso lo voy adelantando, para el realismo jurídico, el derecho en realidad no está en el código nada más, sino que está en los casos en sí que son decididos por los jueces. El realismo jurídico es de concepción anglosajona. En el sistema jurídico anglosajón, ¿cuál es la fuente más importante? En el sistema jurídico anglosajón, ¿cuál es la fuente de derecho más importante? Porque esto es casi pregunta de examen. En el derecho anglosajón, ¿cuál es en el sistema jurídico anglosajón, cuál es la fuente más importante del derecho? En el derecho civil o el sistema romano-germánico, ¿ah? El romano-germánico, del cual nosotros somos parte de esa familia, es efectivamente la ley. Pero en el sistema anglosajón no. ¿Cómo se resuelve? Tampoco la costumbre, Gina. O bueno, inicia con la costumbre de los jueces, pero básicamente la fuente más importante en el sistema anglosajón es la jurisprudencia, lo que resuelven los jueces, ¿ya? Creando precedentes. Entonces, para el realismo jurídico, esta concepción surge de países de concepción anglosajona, en este caso Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, ¿ya? Donde prima lo que resuelven los jueces, porque realmente es ahí donde aparece el derecho, ¿ya? Cuando se aplica, no cuando está en el abstracto del imaginario del legislador. El derecho surge en su materialización concreta cuando se produce en la realidad. En este caso, una manifestación de su realidad es la jurisprudencia. Cuando se subsume esa situación abstracta, ese imaginario del legislador con la realidad. En esa unión, esa integración, es que surge el derecho. Y eso se materializa a través de lo que es la jurisprudencia. Eso es lo que plantea el realismo jurídico. Entonces,
Tenemos dentro de esta concepción la escuela histórica del derecho. ¿Ya? En este caso, la escuela histórica del derecho nos dice que el derecho es básicamente una expresión del colectivo, ¿ya? O sea, de cada sociedad. Cada sociedad tiene una concepción distinta de lo que es el derecho. Entonces, eso, por ejemplo, puede hacernos entender por qué el derecho se aplica y tiene formas distintas en atención a distintos países. Pues, ojo, es más, si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de ver cómo resuelven los jueces en Arequipa, en Lima, en Huancayo, en Cusco, van a darse cuenta de algo, que en realidad los jueces resuelven un caso similar y lo aplican de manera distinta. ¿Por qué lo aplican de manera distinta? Ojo, si la norma es la misma, si los jueces están aplicando la misma norma, ¿por qué es que si yo estoy en Arequipa, el juez lo aplica de una forma de Arequipa, el de Cusco lo aplica de una forma tanto distinta y el de Huancayo de repente lo aplica de una manera distinta? Ojo, estoy hablando de un mismo hecho, ¿ya? Un hecho similar. ¿Por qué ojo, aplica una norma, pero cuando aplica la norma, aplica de manera distinta? ¿Por qué? Porque el derecho, si tú te das cuenta, en realidad es, en la jurisprudencia, no es más que la interpretación que tiene el juez de la norma. Y que finalmente eso es lo que se va a aplicar. Y eso te dice que justamente eso digo, ¿no? Que el realismo jurídico, el realismo solo me habla de norma, que es un abstracto, pero te estamos mostrando que en la realidad el derecho puede ser interpretado y aplicado de manera distinta, a pesar de que la norma escrita es la misma. Y que por lo tanto dice que el derecho es resultado de una expresión del colectivo, del avance de la sociedad, ¿ya? De los cambios que se van a producir en la sociedad. Estos cambios que se producen en la sociedad son cambios que se van a dar de manera cíclica. Hace algunos años empezaron a hacer una revisión de aquellas normas que por alguna extraña razón no habían sido derogadas, que quiere decir que eran vigentes y que podían haberse exigido su aplicación. Sin embargo, exigir el cumplimiento de esas normas, en el momento actual resultaba algo inconsistente e incoherente. Había una norma que sancionaba, por ejemplo, en Lima, de que estaba prohibido que las mujeres llevaban una falda por encima de la rodilla. Eso fue hace como 10 años más o menos. La norma no había sido derogada. La norma estaba vigente, pero no se cumplía. A pesar de que era vigente, no se cumplía. Porque el derecho, o la sociedad, perdón, la sociedad va cambiando a través del tiempo. ¿Ya? La sociedad va cambiando. Entonces, la norma se puede caer ahí. Y la sociedad cambia. Y si la sociedad cambia, entonces el derecho también se va adaptando a eso. A nadie se le ocurría decir, ojo, esta norma está vigente, entonces exijamos su aplicación. A nadie se le ocurría eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se entiende que el derecho no hace más que adaptarse a los cambios que se producen en la sociedad. Cada sociedad también va cambiando. No tienen la misma dirección, la misma orientación. Cada sociedad tiene sus propios cambios, su propia concepción acerca de lo que es el derecho. ¿Ya? Cada uno tiene su concepción. El derecho para nosotros, el matrimonio, por ejemplo, para nosotros, ¿cómo es? ¿Entre quiénes? Para nosotros, en el Perú, ¿entre quiénes es el matrimonio? ¿Entre quiénes es el matrimonio? Richard, hombre y mujer, ¿no es cierto? Así está establecido para nosotros. Claro, hombre y cada mujer, doctor. Solo hombre y mujer. Richard, te escucho. Richard, no te escuché muy bien. No, yo decía lo que usted acaba de decir, ¿no? O sea, definitivamente nuestra, ¿cómo se llama? La norma jurídica solamente corresponde el matrimonio en Perú, pues, al varón con una mujer, ¿no? Ok. A ver, entonces, en este caso, fíjate que un elemento esencial dentro de la Escuela Histórica del Derecho considera que una fuente fundamental es la costumbre. Una fuente fundamental es la costumbre, que es justamente a través de la cual se va produciendo el derecho, que es también considerada una fuente del derecho. Luego está la doctrina sociológica del derecho. Esta
doctrina, es parte del realismo jurídico también, ¿ya? Esta concepción parte de la idea de que el derecho es un producto de las fuerzas sociales. El positivismo decía que el derecho era resultado de la voluntad del legislador, ¿no? Cuando dice legislador o soberano, básicamente está hablando de aquella autoridad que tiene la potestad para regular la conducta de los hombres. Y que en este caso, esa potestad que tengan el soberano, en este caso la autoridad para regular las conductas, estaba establecida por un procedimiento. Entonces, por ejemplo, en este caso, para que yo acepte la decisión del juez, ¿qué tiene que pasar? El juez tiene que estar autorizado, ¿no es cierto?, por el Estado para emitir sentencias y que yo pueda cumplir esas sentencias. Para de repente el cumplimiento de una norma, para emitir una norma, los congresistas tienen que haber pasado por un procedimiento para poder ser congresistas y luego tener la potestad de decidir si es que aprueban o no aprueban una ley. Entonces, la idea de soberano en este caso entiéndase como la autoridad que está hecha o la autoridad que tiene la potestad de regular la conducta de los hombres. Entonces, el dispositivismo decía que era eso, que era la voluntad de una autoridad. En este caso decíamos del legislador, ¿no es cierto? Él tiene la potestad para emitir una norma, un rango de ley. Pero la doctrina sociológica me dice, no, no es resultado de la voluntad del soberano, sino que es el derecho es un producto de las fuerzas sociales. ¿Cómo así? ¿Qué surge a partir de la Revolución Francesa? Los derechos ciudadanos. ¿Qué surge a través de la Revolución Rusa bolchevique? Los derechos sociales. Surge a partir o después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me dice que eso fuerza. Ahora, si lo aplicamos al caso peruano, hace algunos pocos años, el presidente del Congreso asumió la presidencia de la República y solo duró unos cuantos días. ¿Recuerdan ese caso? Sí. ¿El caso de quién era? ¿Recuerdan el caso de quién era? ¿Quién ha sido este presidente que duró solo unos cuantos días? Pero, ¿qué es lo que obligó o qué es lo que forzó a que se presentara su renuncia? El levantamiento de la sociedad. Y ahí también hablamos de que el derecho, por lo tanto, es un producto de las fuerzas sociales. Hace algunos años también se aprobó una denominada Ley Pulpín. ¿Qué pasó a los días? Se tuvo que derogar, ¿cierto? Por presión de la población. Entonces, dice, por lo tanto, la doctrina sociológica, que el derecho no solo es una idea lógica, que es parte de la voluntad del soberano, sino que termina siendo una idea de fuerza. Y esa idea de fuerza corresponde justamente a las fuerzas sociales. ¿Ya? Corresponde a las fuerzas sociales. También tenemos a la escuela egológica del derecho, que es es más, en este caso, esta escuela básicamente se centra en entender el derecho no como un razonamiento lógico del soberano, no como un hecho de fuerza de la sociedad, sino como parte de la conducta de los hombres, ¿ya? Como resultado de la conducta de los hombres. Los hombres, sus conductas que las van repitiendo, terminan generando finalmente lo que es el derecho. Entonces el derecho se basa en la experiencia del hombre. Y obviamente lo que va a hacer el derecho es en realidad regular aquellas interacciones que existen entre los hombres, ¿no? A partir de esa interacción
es que va a ir surgiendo el derecho. Entonces, en esta interacción, yo necesito, por ejemplo, que el derecho ampare mi situación, que proteja mi situación. En este caso, ¿cuál es tu situación? Ah, ya, yo soy una persona que tiene durante muchos años una situación de convivencia. Durante muchos años. Entonces necesito una protección. Necesito una protección. Y aparece obviamente luego la idea de el reconocimiento de las uniones de hecho. Muy bien, Joan, la unión de hecho, ¿cierto? El derecho, por lo tanto, interesa no como producto del hombre, de la lógica del hombre, o en este caso del legislador, no como producto de las fuerzas sociales, sino básicamente como un acto del ser humano. Entonces, bajo esa premisa, entonces, la conducta del hombre termina siendo un elemento importante. En este caso, esa conducta me lleva a realizar actos que son libres, esencial en este caso, los actos del hombre son actos libres. Y bajo esa premisa, entonces, de que sus actos son libres, se tratará de establecer algunas relaciones. Entonces, decíamos, ¿hasta dónde soy libre? Hasta donde empiezo a afectar los derechos del otro, decíamos. Entonces, ahí empiezan a ver las interferencias intersubjetivas. Hasta ahí termina mi derecho, ¿no es cierto? Y eso se materializa en diferentes formas. Yo puedo construir ¿cuántos pisos en mi casa? ¿Mi casa de cuántos pisos puede ser? Los que yo quiera. En algunos casos hay una regulación, ya que me dice en algún distrito solo pueden hacer, en esta zona solo se puede edificar hasta 10 pisos, y hay una regulación. Pero cuando no hay esa regulación, o no sé, la otra de repente, ¿hasta dónde me dice a mí que yo puedo, me dice que yo tengo derecho a la propiedad del subsuelo, pero ¿hasta dónde es mi propiedad? ¿Hasta dónde es mi propiedad? ¿Hasta dónde puedo cavar? ¿Cuántos metros puedo cavar? Doctor, ¿no hay una regulación al respecto? ¿O sí? No, no creo que no. No, no existen. Pero obviamente, ojo, yo no me puedo extender como han hecho otros, he visto en Lima, de repente en las noticias han visto ustedes, que su propiedad era así, han cavado unos 5 metros y luego se ha ido a los costados, invadiendo el subsuelo de los vecinos. Ha habido eso, entonces ahí obviamente hay un exceso. Pero hay, por ejemplo, en este caso de la conducta hay un límite que es un límite natural, porque a medida que sigo cavando más hacia el fondo, el oxígeno ya no llega. Y entonces se hace imposible la vida. Y si se hace imposible la vida, entonces se establece que ese puede ser un límite. Ah, no, pero puede decir, no, existe, ¿cómo se llama? Existen mecanismos que pueden ayudar a la ventilación. Ok, muy bien. Sigue acabando. A medida que tú vas cavando, también la temperatura empieza a incrementarse. Entonces, eso también impedirá o hará imposible la subsistencia en ese ambiente. O sea, para el hombre hará imposible la subsistencia. Entonces, también hay un límite que es, en este caso, natural. Pero es una conducta del hombre. Una de las últimas concepciones acerca del derecho es esta teoría tridimensional del derecho, que establece que el derecho es el resultado no solo de la norma, porque la norma es solo un abstracto, no solo es la conducta, porque la conducta es por un lado, o sea, esta teoría tridimensional trata de integrar al justnaturalismo, al positivismo jurídico y a la escuela histórica o al realismo jurídico. Ya trata de integrarlas, es una concepción que trata de integrar la concepción del justnaturalismo, la concepción del justpositivismo y el realismo jurídico o la escuela histórica. Entonces dice que el derecho no es más que una interacción entre los valores, eso viene del justnaturalismo, entre la norma, que eso viene del justpositivismo, y las conductas sociales, ¿ya? Que tienen relevancia jurídica. Entonces es conducta, valores y norma jurídica. De esa interacción, ojo, no uno, no dos, sino la interacción de estos tres, la norma, los hechos y los valores o las conductas de los hombres
finalmente es lo que forma la esencia o la naturaleza del derecho. Y el derecho es así, dice, que es como un ceviche. El ceviche no es el pescado, el ceviche no es el limón y el ceviche no es la cebolla. El ceviche es la interacción entre el pescado, el limón, la cebolla. Eso es el ceviche. Lo mismo ocurre en este caso, ¿cierto? El derecho es la interacción justamente entre los hechos, los valores y la norma. Es esa interacción. Y eso es lo que plantea la teoría tridimensional del derecho. Fernández Cesarego es uno de los que impulsa esta idea en el Perú, pero ya en Brasil también está Miguel Reale, que también es contemporáneo a esta concepción de lo que es la teoría tridimensional del derecho, o las tres dimensiones que posee el derecho, ¿no es cierto? Hecho, valor y norma. Y que el derecho sería la interacción de estas tres. Y por último está el escepticismo jurídico. Por último, el escepticismo jurídico dice, ojo, el derecho no es que sea justo. En realidad, seamos sinceros, el derecho no es más que el interés de un grupo. Esta concepción se nutre un poco de las concepciones marxistas. ¿Qué dice el marxismo acerca del derecho? Dice, el derecho es un instrumento de poder de la clase dominante. Para el marxismo, el derecho es un instrumento de poder de la clase dominante. Entonces, esa clase dominante usará el derecho en atención a sus intereses, ¿ya? Y a sus conflictos de intereses. Pero no lo va a hacer necesariamente en atención a la sociedad como pregona. No, en realidad siempre es un hecho que está, o perdón, el derecho es un producto de lo que dictan las fuerzas sociales o los grupos de poder. Entonces dice, por ejemplo, ¿por qué una congresista, un congresista que no conoce el campo, que de repente nunca ha ordeñado una vaca, que no conoce el tema ganadero, termina proponiendo una ley que regule el aspecto de la ganadería en el Perú? No se repite respecto de la compra o no, de la utilización o no de la leche. ¿Por qué un congresista que no tiene ninguna conexión con el mundo de la ganadería resulta proponiendo una ley de ese tipo? Es posible que exista un interés, un conflicto de intereses, en este caso personal. Puede haber un grupo de poder que esté detrás de esa propuesta legislativa. ¿Por qué una autoridad decide construir una carretera por determinada vía? Uno puede decir, para el público, decir simplemente, ojo, esta obra es en beneficio de la población porque es necesaria. Sin embargo, resulta que por donde se ha dispuesto que va a ser la construcción de esa carretera, resulta que existe propiedades de interés de esta autoridad. ¿Qué quiere decir? Que lo que ha hecho esta construcción en realidad ha sido para incrementar el valor de su propiedad. Pero a nosotros nos ha hecho creer de que era en beneficio de la población y que era una obra necesaria. Entonces, el escepticismo jurídico un poco cuestiona el hecho de que el derecho esté hecho realmente para beneficiar a los ciudadanos, sino que muchas veces termina siendo resultado de conflictos de intereses de aquellos grupos de poderes que arbitrariamente de repente deciden qué van a hacer. Un alcalde, ahora mismo van a ver ustedes, el presupuesto participativo han decidido construir no sé, un colegio, por ejemplo, o hacer determinada obra de infraestructura. ¿Qué es lo que va a hacer el nuevo alcalde cuando ingrese? ¿Va a continuar con esa obra que estaba ya aprobada? ¿Qué van a hacer los nuevos alcaldes? La van a dejar de lado. ¿Por qué? Porque no es parte de su interés político hacer que crezca la figura del que ha salido. Y lo dejará de lado y propondrá de repente otro proyecto para ejecutarlo donde aparezca su nombre.
y no digan, no, esto es lo que ha dejado el anterior alcalde y él lo que ha hecho simplemente es inaugurar. Eso es lo que me plantea el escepticismo jurídico, ¿no? No, en realidad el derecho no necesariamente está hecho en beneficio de la población, sino que muchas veces responde a intereses personales, contraprestaciones, etcétera, etcétera. Muy bien. No sé si tengan de repente alguna duda. o- Recuerden, este domingo, no nos queda mucho tiempo, tienen ustedes que entregar el producto académico número 1. Ya les había dicho, hoy día hemos conversado justamente acerca de las concepciones, ¿no es cierto? Entonces, aquí en el producto académico aparece justamente la palabra concepto de derechos, pero tiene que ver con lo que hemos hecho el día de hoy, ¿ya? Tiene que ver con lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Y qué hemos hecho el día de hoy? Hemos revisado justamente todo esto. Hemos hecho todo esto, ¿cierto? Esto es lo que hemos hecho, ¿ya? Eso es lo que hemos revisado hoy día. Y cuando habla de conceptos, está refiriéndose justamente a esos conceptos: justnaturalismo, positivismo jurídico, escuela histórica del derecho, doctrina sociológica del derecho, escuela ecológica del derecho, escuela tridimensional del derecho, o sea, se está refiriendo a ellas. Entonces, la consigna dice lo siguiente: redacta un informe en la que realices un análisis comparativo sobre las similitudes y diferencias
Hola, disculpe, se me ha ido la red. No sé si tienen unos minutos para poder de repente absolver algunas dudas sobre el producto académico. Sí, ¿Tienen doctor, algunas por favor. dudas? A ver, lo que les decía es entonces, debemos diferenciar, les había dicho ya al inicio, una cosa es definición y otra cosa es concepto o concepción. En este caso, el producto académico habla de concepto de concepción, no está hablando de definiciones. Entonces, dice, redacta las similitudes y diferencias de los tipos de conceptos de derecho, que tiene que ver con lo que acabo de marcar de amarillo. Ya tiene que ver con eso. No, no está hablando, algunos confunden y dicen, concepciones, y confunden concepto con definición. Entonces, ¿qué hacen? Buscan la definición que tiene Marcial Rubio, buscan la definición que tiene de repente, no sé, X especialista en el derecho, o sea, buscan tres definiciones, ojo, definiciones están buscando ya, de qué es el derecho, y luego tratan de hacer una comparación entre eso. Entonces, obviamente esa respuesta es incorrecta, no es válida, porque lo que le está haciendo la pregunta es respecto de los conceptos o las concepciones, justo lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Y cuáles son esos conceptos, esas concepciones del derecho? Naturalismo, positivismo jurídico, escuela histórica del derecho, doctrina sociológica del derecho, la escuela ecológica del derecho y la escuela tridimensional del derecho. A esos hace referencia, no a definiciones que ustedes pueden encontrar de diferentes autores. No sé si eso queda claro, tal vez, para evitar, porque eso es uno de los errores que podría haber en este caso si no entiendo bien el término concepto o concepción, y creo que estoy pidiendo simplemente definiciones y busco tres definiciones de tres autores distintos y luego trato de hacer una comparación. Eso no les estamos pidiendo. ¿Sí? ¿Esto queda claro, señores? Alexandra, te escucho. Doctor, buenas noches. Una consulta donde dice las similitudes y diferencia de los tipos de conceptos de derecho, ¿se refiere solo al naturalismo y al positivismo? No, a O todos, a todos. a, Feudalismo, yo, positivismo jurídico, escuela histórica del derecho, doctrina sociológica del derecho, escuela ecológica del derecho, escuela tridimensional del derecho. A todos los que todos, están ahí, ¿verdad? correcto, todos los que están de amarillo. Ok, doctor, gracias. Muy bien. Entonces luego dice, plantea un ejemplo de cada concepto. Planteen un ejemplo. El justnaturalismo, un ejemplo del justnaturalismo, no sé, el matrimonio, por ejemplo, o el derecho a la vida. El positivismo jurídico, regulando conductas, no sé, de repente lo que les decía hace un instante, en el caso de los delivery, que es resultado de la voluntad del legislador. La escuela histórica del derecho, aquí referido a los cambios que se producen en la sociedad. Yo les puse el ejemplo de que habían normas que no se habían derogado, pero que no se estaban aplicando porque estaban retrasadas en torno a la evolución que había tenido la sociedad a través del tiempo, y entonces por eso es que no se exigía su aplicación. Eran vigentes, es cierto, pero no se aplicaban. La escuela sociológica del derecho, hablábamos de que el derecho es resultado de las fuerzas sociales, entonces ahí ustedes pueden poner varios ejemplos de las fuerzas sociales, ¿no? Yo les puse el caso de Merino, también les hablé acerca de la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, que habla de la nueva generación de derechos fundamentales, la Escuela Ecológica del Derecho, sobre la concepción de que los hombres somos libres, entonces esa libertad pueden darse diferentes conductas, solo que esa conducta tiene límite cuando entra en conflicto con la libertad de otros. La escuela tridimensional de derecho es una concepción que establece que el derecho es el resultado de los valores, las conductas y lo que dice la norma jurídica. Es lo que planteaba Miguel Real y Fernández Cesarego. Eso les pide, y luego, un ejemplo, y luego la C les dice, de todas las teorías, estas que están de amarillo, dice sobre, obviamente todas estas teorías hablan de la naturaleza del derecho, dice, ¿con cuál de ellas te identificas? Y te pide que fundamentes tu respuesta. ¿Con cuál te identificas? Yo me identifico con el justnaturalismo, yo me identifico con el positivismo jurídico, yo me identifico con la doctrina sociológica del derecho, yo me identifico con la escuela tridimensional del derecho. ¿Ya? Lo establecen. Y luego fundamentas por qué te identificas con esa concepción. ¿Ya? Pero tu
tu fundamentación tiene que estar bien desarrollada. No me vas a decir por una expresión subjetiva, yo estoy de acuerdo con el yucaterismo porque Dios nos mandó el derecho a la vida y entonces como Dios es un ser superior, entonces yo soy religioso o religiosa y por lo tanto yo estoy con el yucaterismo. Si te das cuenta, esa es una fundamentación, perdón, esta afirmación carece de fundamentación y debemos fundamentar de manera correcta. Y por último, siempre que ustedes revisen su producto académico, vean qué criterios se van a evaluar, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Revisen que su trabajo esté con citas y referencias. Ojo, cita y referencia considerando APA. ¿Ya? Cita y referencia considerando APA. No me acuerdo. Han hecho en habilidades comunicativas, comunicación efectiva, y ahora creo que están en comunicación y argumentación, también están trabajando cita y referenciación. Entonces, verifiquen cómo se cita y cómo se referencia correctamente. Reglas ortográficas, igual. Ayúdense en el autocorrector de Google o el de documentos de Google, del Word, perdón, o documentos de Google para poder corregir su escritura. ¿Ya? Tienen ese apoyo. Entonces, si le está marcando de repente de color rojo, le está haciendo una marca, hagan una verificación de si la sugerencia que le están planteando es correcta o no, y ponen. De repente te has olvidado tildar, de repente has hecho un mal uso de ciertos de puntuación, de repente has escrito mal la palabra. Entonces, apóyate en el autocorrector. En cuanto a la capacidad de argumentación, se entiende que si yo te estoy pidiendo, por ejemplo aquí, que fundamentes el por qué tú estás de repente, consideras que la concepción más importante es la escuela ecológica, tú me tienes que fundamentar. Y obviamente cuando fundamentes tendrás que buscar tus evidencias, y tus evidencias las vas a encontrar en lo que dicen los especialistas del derecho, en lo que dice la norma, y si es posible, en lo que dice también la jurisprudencia. Sí, Richard, te escucho. Doctor, una consulta. En el caso, digamos, bueno, entiendo perfectamente que una cita es cuando un autor determina una determinada idea, una definición de algo. La pregunta es, en el caso, digamos, ¿es necesario utilizar expresiones textuales de autores en cada uno de las teorías? Y si en el caso, digamos, que no fuera así, ¿es posible hacerlo solamente así o es necesario tomar definitivamente algunas ideas vertidas por autores? Recuerda que existe la cita directa y la cita indirecta. La cita indirecta es lo que tú me decías, hacer transcripciones textuales. La cita directa trabaja con transcripciones textuales, pero también está la cita indirecta, que la hacemos a través del parafraseado. Ojo, no es el parafraseado, ¿ya? Pero la cita indirecta se vale del parafraseado para su construcción. Puedes usar ambas, ¿ya? Cualquiera de los dos, a través de cita directa o a través de cita indirecta. Donde veas pertinente, si de repente una definición que quieres definirme, que es la teoría tridimensional de derecho, si tuvieras una, entonces puedes de repente usar lo que dice un autor, ¿no? No hay ningún problema. Sí, lo puedes. Ahora, ustedes tienen fuentes ahí que están mencionadas, pero por su lado ustedes busquen 2 o 3 fuentes más que les ayuden a completar la información. Y a partir de eso ustedes deben citar correctamente y deben referenciar. En esta primera pregunta, o el punto que es capacidad de análisis de respuestas, a eso iba justamente cuando yo les decía, yo te estoy pidiendo acá, por ejemplo, las similitudes y diferencias de los tipos de conceptos del derecho. Entonces, en ese punto, resulta que tú me pones simplemente definiciones del derecho. 3 definiciones de 3 autores distintos. Me estás demostrando, si haces eso, me estás demostrando que tienes capacidad de análisis de las respuestas que ofreces. No, porque ni siquiera comprendiste la pregunta. ¿Vale? Entonces ahí obviamente tendré que hacer la consideración. A eso iba cuando dije tengan cuidado con eso. No estoy hablando de definición, sino que se está planteando que es sobre los conceptos o las concepciones que existen sobre el derecho. ¿Cuál es la naturaleza del derecho? ¿Qué es el derecho? ¿Cuáles son las fuentes más importantes del derecho? A eso se refiere, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta?
concepto de doctrina sociológica del derecho. Escuela sociológica del derecho. Escuela sociológica del derecho debe ser. Parece que has puesto... Y bien, no todos van a encontrar en todos los libros, necesariamente, ¿ya? No es doctrina sociológica, es escuela sociológica del derecho. En la comparación de una cara, ¿qué más tenemos? No es muy extenso en realidad el trabajo, si se dan cuenta. El ejemplo será media cara, de repente, y cuando tú fundamentes el por qué estás de acuerdo con una, será una cara. Entonces, si te das cuenta, máximo deben ser 3 caras. ¿Mm? Acá incluso te pone 2, pero puedes llegar a 3, ¿no es cierto? Acá te pide, el informe tiene un máximo de 2 páginas, pero puedes llegar a 3 sin ningún problema, ¿no? Tampoco que sea muy estricto, pero ahí la consigna, si te das cuenta, te plantea 2 páginas, pero puede llegar hasta 3 sin ningún problema. Ya puede llegar hasta 3. Pero ya la consigna te habla de 2, pero no hay problema que puedan ser hasta 3 también. Muy bien, listo. Y disculpen, se me fue la señal un rato, pero felizmente pude regresar rápido. Entonces, nos estamos viendo el próximo viernes. Por favor, les pido, entreguen su producto académico de preferencia hasta el día domingo, para no hacer descuento de puntos, por favor. Entonces, espero que hayan hecho un poquito lo que les he pedido, ¿cierto? Haces una pequeña, de repente, un pequeño avance hoy, otro pequeño avance mañana, para no hacerlo recién el día domingo. Y así vamos a poder llegar a cumplir con nuestras tareas. También recuerden que están las autoevaluaciones y está el foro participativo, son puntos adicionales. De repente el foro participativo te sirve para responder a la tercera pregunta. Revíselo de todas formas. ¿Listo? Nos vemos, cuídense mucho. Hasta la próxima semana.